¿Qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Carlos Eduardo Montaño Rubalcaba. Hoy vengo a presentarles el siguiente tema, que es reproducción acuícola de la tilapia Oreochromis niloticus en México. A manera de introducción, desde las antiguas civilizaciones en Egipto hasta los sistemas de acuícola más modernos, la tilapia ha acompañado a la humanidad como fuente de alimento, innovación y desarrollo. ¿Por qué? Pues porque en especial la tilapia del Nilo se ha convertido en una de las especies acuáticas más cultivadas del mundo gracias a su resistencia, a la facilidad de reproducción y al valor comercial de este. Este recorrido que nos llevará a conocer la historia, la biología, las técnicas de cultivo y el impacto global que ha tenido en la producción en el siglo XXI. La tilapia, aparte de ser muy resistente a las temperaturas, enfermedades y a los diferentes parámetros físico-químicos del agua, presenta ciertos rasgos biológicos que la ayudan a que sea una especie um, que podamos reproducir fácilmente en un espacio pequeño. ¿Por qué? Porque presenta un cuerpo comprimido, una aleta caudal redondeada, una aleta dorsal un poco larga con varias espinas y bandas transversales en su cuerpo. Como antecedente histórico, es necesario hacer énfasis que hace miles de años, a lo que eran las orillas del majestuoso río Nilo, los antiguos egipcios descubrieron un pez extraordinario, en bajorrelieves tallados como se puede ver en las imágenes, bajorrelieves tallados en las tumbas hace más de 4000 años, ya se veía este pez nadando en estanques ornamentales. Su nombre, pues la tilapia o tilapia del Nilo, que hace referencia al río, pues es un pez que sin saberlo comenzaba un viaje que lo llevaría a los rincones del planeta desde Egipto al mundo durante los años 40 y 50. Como lo comento, el viaje de la tilapia hacia las otras partes del mundo comenzó en los años 40, 50, 60, donde se esparcieron varias especies de tilapia, pero no fue así hasta los años 60 que la tilapia del Nilo, la más apreciada, inició su gran expansión desde Japón, viajó a Tailandia, Filipinas, más tarde hacia África, hasta Brasil, y de ahí a Estados Unidos y China. Y fue justamente en China la que años después se convertiría, hasta la actualidad, en el mayor productor mundial de tilapia del Nilo, al ser una estrella global en la acuicultura, no solamente en esta especie. Haciendo énfasis aquí de por qué ese primero sale de lo que es el África, luego vuelve a regresar, es para seguir con las normativas de la FAO, para llevar una fuente de alimento a todos los lugares del mundo, y en este caso la tilapia es rica en proteínas. El hábitat y la biología de la tilapia, pues la tilapia vive principalmente en aguas cálidas y poco profundas, alimentándose principalmente de fitoplancton, invertebrados y materia orgánica. El ciclo comienza cuando el macho excava un nido y la hembra ovoposita sus huevecillos ahí. Luego llega el macho, los fertiliza, luego ella los recoge con su boca, donde son incubados hasta que las crías están listas para nadar. Es un sistema de cuidado maternal único y eficaz. Como lo comentaba, pues es una especie tropical, como se puede ver en la primera imagen. Alcanzan su madurez sexual de los 5 a los 6 meses. Son omnívoros y tienen una temperatura óptima entre los 31 y 36 grados centígrados. Se puede observar en la primera imagen que el macho escarba un nido, así en forma de redondeado, una forma como de volcancito, donde después de excavarlo, la hembra procede a realizar el desove. Y en otra de las imágenes, aquí vemos la incubación en la imagen inferior
izquierda vemos la incubación en la boca hasta que se desarrollan las larvas, donde las larvas presentan un saco vitelino que va a durar de 3 a 5 días en absorberse antes de convertirse en alevines, y esto lo veremos un poco más adelante. La reproducción de la tilapia es la siguiente. Una vez alcanzados los 100 gramos aproximadamente y la madurez sexual de los 5 a los 6 meses, el macho, pues como lo comenté anteriormente, hace un nido, la hembra ovoposita en el nido, los fertiliza. Una vez fertilizados los huevos, la hembra los recoge con la boca para incubarlos en la boca, ya que se han desarrollado las larvas, las libera para que ellos absorban su saco vitelino, y posteriormente se empieza lo que es la fase de alevinaje, donde ya los alevines son recogidos en grandes jaulas para de ahí iniciar un proceso de engorda y reversión sexual. La reversión sexual es algo que vamos a ver un poco más adelante, pero donde se agregan hormonas para generar machos fenotípicos. Después de que se hace esta reversión sexual, se espera que se llevan a estanques un poco más grandes, pero con una menor densidad de tilapias para lo que sería la engorda de ellos, hasta tener unas tallas de 300 a 500 gramos, que sería una talla o peso comercial. En los sistemas de reproducción, pues tenemos un ratio o un rango que debe ser de 4 hembras y un macho. ¿Por qué? Porque entre mayor cantidad de hembras tengamos, mayor será la cantidad de crías que vamos a tener. Por cada siembra debemos de tener 0.3 a 0.7 kilogramos por metro cuadrado de tilapias, y la siembra se inicia una vez que ellos alcanzan un peso de 100 gramos. La alimentación se basa en pellets, son pellets flotantes, es alimento balanceado, el cual se le debe de suministrar del 0.5 al 2% de su peso. Es una dosis de mantenimiento. También ya una vez que están las crías, estas se deben de buscar en el estanque, debes de buscarlas, generalmente se aglomeran en esquinas para poderlas recoger con una red. La reversión sexual. La reversión sexual se lleva a cabo mediante el uso de testosterona. ¿Esto por qué? Para poder producir machos, debido a que los machos generan un mayor crecimiento que las hembras y una mayor ganancia de peso. Sin esta reversión, se puede generar algo que se llama disparidad de tallas, como lo vamos a ver aquí en el presente video, que fue tomado por su servidor en la granja de tilapias en el Mixcoate. Se puede observar cómo una vez que han limpiado el estanque, hay una gran cantidad de pequeños peces, de pequeñas tilapias de diferentes tallas y pesos. Vamos a verlo nuevamente. Esto es lo que se trata de evitar al hacer la reversión sexual, que no haya tantas hembras en nuestro estanque, porque eso nos va a afectar tanto económicamente como a la hora de agregar lo que es alimento. El alimento hormonado con testosterona se hace mediante una mezcla de la testosterona y etanol. Se hace la mezcla, se agrega lo que es el pellet, y una vez que se evapora el pellet, la testosterona queda impregnada en el alimento, que se va a administrar a lo que es la tilapia para producir lo que son los machos fenotípicos. La densidad de población en alevines debe ser de 3000 a 4000.
y comienzan con un porcentaje de alimentación alto, es decir, del 20 al 30% del peso o la biomasa del estanque, hasta llegar a un 10 al 20% de la biomasa, con una frecuencia de 3 a 4 veces al día la alimentación, y la eficacia de la reversión sexual es del 95 al 100%. Los criaderos. En esta parte de lo que son los criaderos, la crianza se debe de comenzar a partir de los 30 a 40 gramos antes de la siembra, donde debe de haber una densidad de tilapias que es de 20 a 25 peces por metro cuadrado, perdón, por un tiempo de 3 a 4 semanas, y una biomasa máxima de 6.000 kilogramos por hectárea. La alimentación se basa principalmente en proteínas, el 30% de proteínas y el 8 al 15% de lo que es la biomasa, para luego ir reduciendo esa cantidad hasta llegar a un 4 al 9%, una frecuencia, como lo comentaba anteriormente, de 3 a 4 veces al día. Tienen que tener una temperatura óptima entre los 24 y 29 grados, una cantidad de oxígeno disuelto mayor a los 5 miligramos por litro y un pH óptimo de 7.5. Conforme van desarrollándose las alevines, se va a ir reduciendo la densidad y se van a ir colocando en lo que serían estanques más grandes o jaulas más grandes. Por ejemplo, comenzamos con 3.000 peces por metro cúbico, con aproximadamente cada pececito debe estar pesando 10 gramos, y se van a mantener ahí aproximadamente 6 semanas hasta llegar al siguiente cambio de jaula, que es de 2.500 peces por metro cúbico, que esos pececitos ya deberían de estar en un rango de 25 a 30 gramos. Se mantienen ahí por 4 semanas hasta llegar a lo que son 1.500 peces por metro cúbico. Ya el pececito debe estar entre los 50 y 60 gramos en un rango de 6 semanas aproximadamente. Ahora bien, existen 4 sistemas de tipos de engorda o sistemas de cultivo: lo extensivo o rústico, que no tiene ninguna tecnología, es simplemente como un pozo y ahí se va agregando alimentos sin tener un control. Un semi-intensivo, donde ya empieza a haber un poco más de innovación tecnológica. El intensivo, donde ya hay mayor densidad de organismos, ya está más tecnificado. Y el hiperintensivo, que son ya en jaulas muy pequeñas, muy densas en organismos, y se cuidan todos los parámetros físico-químicos de la tilapia. Ahora bien, la alimentación. La alimentación se da conforme al estadio de la tilapia. Hay diferentes tipos de alimento, como es alimento en polvo, igual es flotante, todos estos alimentos deben de ser flotantes. Hay polvo, hay diferentes tamaños de pellet para los diferentes tamaños de tilapia. Y bueno, se maneja que la base de este alimento es la harina de pescado, porque es lo que contiene una gran cantidad de proteínas. Conforme va creciendo, va bajando el porcentaje de harina de pescado o proteínas y se incrementa el número o el porcentaje de grasas. La tilapia tiene una conversión alimenticia de 1.3 a 1, es decir, que por cada kilo de alimento ella va a incrementar su peso 1.3 kilogramos. Las técnicas de cosecha, pues para ello, como se mostraba anteriormente en el video de la disparidad, primero se debe de colectar los ejemplares grandes con una red de pesca. Posteriormente a ello, se debe de extraer el agua del estanque mediante una bomba lodera, que a su vez sirve para ir eliminando los residuos o los mierderos que le dicen comúnmente, para poder ir reduciendo la cantidad de agua e ir sacando los organismos, las tilapias que se han quedado rezagadas. Y una vez que se ha secado el estanque, se ha extraído la mayor cantidad de organismos posibles,
Se debe de agregar cal. La cal ayuda a que se desequen muchas de las bacterias y demás microorganismos que hay ahí. Los parámetros físico-químicos de la tilapia son los siguientes. Son 24 a 30 grados centígrados, un oxígeno disuelto de 5 a 7 miligramos por litro, un pH de 7.5, una turbidez que se mide con un disco de Secchi de 20 a 40 centímetros, una salinidad menor de 20 partes por millón. Aunque la tilapia tiende a ser una especie un tanto euroalina, se puede decir, porque aguanta ciertos niveles de salinidad en el agua altos, da una cantidad de amonio menor al 0.05 miligramos por litro, nitritos del 0.1 miligramos por litro y nitratos de menor a 50 miligramos por litro. Pues la manipulación y el procesamiento. ¿Cómo es esto? Pues una vez que se obtienen las tilapias que se van a llevar a la venta, se debe de hacer una prueba del sabor, de olor, como lo indica aquí este logo. Lo que se hace es se cocina un filete, se extrae un filete de la tilapia y se mete al horno durante 1 minuto. Y una vez que se mete al horno va a despedir un olor. Si este olor es agradable al humano, pasa ese control de calidad. Si tiene un mal sabor, es porque un mal sabor y un mal olor es porque la tilapia se ha estado alimentando de los restos de materia orgánica que hay en el fondo del tanque. Es decir, no ha habido un buen manejo de la alimentación ni control en los parámetros y queda esa carne, esa filete con un cierto olor y sabor. Por ello existe un procedimiento que se llama purga, donde se devuelve todas esas tilapias a un estanque con agua más limpia hasta que empiecen a defecar, vuelvan a ingerir alimentos y se vaya limpiando o purificando esa carne. Y una vez que se vuelva a hacer el proceso anteriormente mencionado, se lleva lo que es el sacrificio con agua helada, un shock térmico, y con ello pierden la vida de las tilapias sin sentir dolor. Los costos de producción. El costo de la tilapia va de los 80 a los 160 pesos por kilogramo. El principal país importador es Estados Unidos y México está produciendo alrededor de 72.595 toneladas de tilapia anualmente. Hay diferentes tipos de presentación para la venta, pues es filete fresco, filete congelado, que es el que se usa mayormente para la exportación, y el pescado entero congelado. Actualmente en el estado de Colima hay granjas de tilapia, así como en Michoacán, Jalisco y Nayarit también las hay, donde se obtiene pescado fresco. Ahí mismo en la granja te lo preparan y lo puedes consumir. Hay una gran cantidad de enfermedades que pueden afectar a la tilapia. Si bien esta es muy resistente, pues de la principal enfermedad en la tilapia vendría siendo la vibriosis, que es vibrio parahemolítico, que es una bacteria. Las estadísticas de producción. Las estadísticas de producción acuícola, según la FAO, es que la tilapia es el alimento del futuro. ¿Por qué? Porque se ha visto un crecimiento exponencial y cada año se va creciendo, como se muestra en la gráfica. Cada año es mayor el crecimiento y la aceptación de este alimento. Y en el mercado y comercio pues es mayor, se comercializa y se produce mejor en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque es una fuente grande de proteínas para que satisface los requerimientos de la FAO. Generalmente se vende en filetes debido a que es más fácil su transporte, y también lo venden en pequeños restaurantes debido al costo que estos pueden alcanzar. Es muy fácil que pequeños restaurantes lo puedan comercializar. Y a manera de conclusión, pues la tilapia es el pez del futuro. La tilapia del Nilo ya no es solo un pez, es una solución alimentaria. Es una fuente de empleo
un símbolo de innovación acuícola. Es creada en estanques, jaulas flotantes y sistemas de recirculación en todo el mundo, desde pequeños criaderos familiares en Asia hasta grandes instalaciones industriales aquí en América Latina. Su historia de este pez, que viene desde los tiempos antiguos, como lo comenté en un inicio, desde Egipto, ha sido un pez que se sabe adaptarse, se reinventa y prospera en diferentes condiciones del agua. Y este pez, esta tilapia, ha comenzado a formar parte de lo que es el arte, no se le puede llamar, pues el arte acuícola, el arte del cultivo para poder llevar a todos los sitios este alimento. La tilapia pues no solamente ha conquistado el agua, sino también ha conquistado pues el mundo. O sea, la podemos encontrar así en la mayor cantidad de países del mundo. Y pues esto ha sido todo de mi parte. Espero les guste este pequeño video de la tilapia y cualquier duda quedo a sus órdenes.